Bienvenidos a sus clases de matemáticas. Vamos a hacer un breve repaso de algunos temas vistos en la clase anterior, comenzando con las coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. Recuerdan que el sistema de coordenadas rectangulares se conforman de dos rectas perpendiculares que se cruzan en un punto llamado origen. Aquellas rectas serán denominadas como X y Y. Y en el punto llamado origen será nuestro punto de coordenadas 0, 0, en donde cortando al plano en cuatro ejes que se enumeran en sentido contrario a las manecillas del reloj, los cuales comenzamos con cuadrante 1, donde las dos coordenadas serán positivas. El cuadrante número 2 tendremos la coordenada negativo, positivo. El cuadrante número 3 tendrá una coordenada negativa, negativa. Y por último, el cuadrante número 4 tendremos una coordenada positiva, negativa. Recuerden que las coordenadas vienen de X y Y. Primero vamos a posicionarnos en el eje X y después en el Y. ¿Ok? Podemos aplicar algunas fórmulas para los planes cartesianos en los cuales podemos encontrar la pendiente o la distancia, pero estos simplemente serán aplicados a líneas rectas o a ecuaciones de primer grado, ya que su pendiente es constante. ¿Por qué no de segundo grado? Porque en ocasiones, porque en esas ecuaciones tenemos curvas, llegamos a tener otro tipo de comportamiento, el cual no es constante, por eso es que no se aplica este tipo de fórmulas a aquellas gráficas o a aquel tipo de ecuaciones, ¿ok? Y bueno, aquí podemos observar la primera fórmula que de la pendiente, el cual podemos denominar como M, el cual será expresada como Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y2 y X2 significan el punto final. X1 y Y1 son por parte del punto inicial. Se los vuelvo a repetir, las coordenadas siempre van a venir expresadas en X, Y. Entonces, en este caso, nos van a dar dos coordenadas, el cual va a ser una la inicial y otra la final. Y vamos a sustituir al final los valores en dicha fórmula para poder encontrar nuestra pendiente. Pero la pendiente, ¿para qué nos sirve? Para posteriormente poder encontrar la ecuación de la recta, la cual es a partir de esta fórmula, donde vamos a tener que despejar nuestra y, pasando nuestra pendiente del otro lado de nuestra igualdad, que esté multiplicando a nuestras x. Ahora, como pueden observar, en y en x subrayadas con azul, no tienen un sufijo o no tienen un pequeño número, ya que estas van a ser nuestras incógnitas. Por lo tanto, nada más vamos a tener tres variables conocidas. ¿Qué quiere decir esto? Entonces nada más vamos a utilizar un punto o una coordenada. ¿Ok? Ya no vamos a utilizar la coordenada final o el punto final. Simplemente vamos a utilizar. Ya hicimos un ejercicio en la clase anterior donde nos dieron el punto A y el punto B. Aquí podemos expresar. Aquí estuvo mal expresado, una disculpa. Aquí es x1, y1. Y aquí es x2, y2. Ahora, ya una vez
hacer esto, pasamos a sustituir y resolver. Como pueden observar, tenemos ecuación, la fórmula de nuestra pendiente, hacemos sustituciones y determinamos que nuestra pendiente es -2. Ahora, ¿para qué queremos saber nuestra pendiente? Para posteriormente sustituirla en nuestra ecuación de la recta, donde pueden observar nuevamente que tenemos a y y a x definidas como una incógnita y a y1, a m, que es la pendiente, y a x1 palomeadas ya que sabemos sus valores. Sustituimos esos valores que dijimos que era menos y1, nuestra coordenada, ¿no? Sustituimos, hacemos nuestras operaciones pertinentes y al final vamos a tener esto. ¿Para qué nos sirve esto? Para después meterlo nosotros en una graficadora o para poder realizar un sistema de ecuaciones, ¿ok? Ahora, ¿para qué vimos todo esto? Para entender el próximo tema, el cual es distancia entre dos puntos, el cual nos dice que la distancia entre dos puntos no es más que una longitud de segmento de la recta que los conecta. Recuerden, estas dos fórmulas serán aplicadas para líneas rectas o ecuaciones de primer grado, ¿ok? Tenemos aquí la fórmula que nos está diciendo que D, el cual será denominada como distancia, es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Nuevamente nos están diciendo que x2 y y2 será nuestro punto final y x1 y y1 serán nuestro punto inicial. Entonces, para aplicar esta fórmula o poder determinar una distancia, debemos de tener dos puntos, inicial y final. Aquí nos están diciendo o nos están dando el ejemplo para encontrar la distancia entre dos puntos. Aquí vamos a observar que nos están dando punto A y punto B, el inicial y el final. Tenemos 1,7 y 4,3. Así que el primer paso es identificar los valores correspondientes a la ecuación. Aquí ya nos hicieron el favor de identificar x1, y1, x2 y y2. Ya una vez teniendo estos valores identificados, vamos al paso número 2, donde es sustituir valores. ¿Dónde lo vamos a sustituir? En la ecuación o en la fórmula que acabamos de ver, que es distancia es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. La anotamos y sustituimos, ¿ok? Aquí tenemos que 4 menos 1 al cuadrado más 3 menos 7 al cuadrado. Nuevamente recordemos que aquí ya vamos a aplicar lo de la jerarquía de operaciones. Ya una vez teniendo la sustitución, recuerden que en la jerarquía de operaciones primero resolvemos paréntesis y después potencias o raíces. Ahora, por eso, primero resolvemos lo que está aquí adentro, que es 4 menos 1, nos va a dar como resultado 3. Y de igual manera vamos a hacer con nuestras coordenadas o nuestros puntos Y. Que es 3 menos 7, vamos a tener menos 4. Aquí nuevamente ya estamos aplicando la ley de los signos para el caso de sumas y restos. Ya teniendo esto, que es 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, resolvemos potencias, que es 3 por 3 nos va a dar 9. 4 por 4, 16. Ahora, como pueden observar, aquí tenemos un negativo. ¿Dónde tenemos o cómo desapareció ese negativo? Al elevar un negativo
a una potencia par, se va a eliminar o vamos a obtener como resultado un número positivo. Pero si llegáramos a tener una potencia impar como 3, 5, nuestro negativo será conservado. En este caso, como 2 es par, entonces es como si multiplicáramos -4 por -4, que es lo que nos dice la ley de los signos. Menos por menos nos va a dar más. 4 por 4, 16. Por esa razón es que el -4 o el signo negativo desapareció. Ahora, continuando, ¿qué es lo que prosigue? La jerarquía de operaciones nos dice que van potencias y raíces y después sumas y restas. Entonces, la mayoría lo que hacemos es resolver primero la raíz y después la suma, pero no. Los matemáticos, para facilitarse las cosas o omitir algunas cosas para mayor rapidez, ya no escriben corchetes o paréntesis, pero debemos de tener en cuenta que aquí hay unos corchetes o unos paréntesis, los cuales no debemos de ignorar. Por eso mismo, primero se resuelve la suma y después la raíz. Oh, en ese caso, por eso, 9 más 16 nos dio 25. Y ya, una vez teniendo el 25, le sacamos la raíz cuadrada, el cual va a ser 5. Entonces, ¿qué? Nos está diciendo que nuestra distancia entre el punto A y el punto B es una igualdad de 5 unidades. Pueden ser metros, centímetros o kilómetros, dependiendo de cómo esté. Ahora, aquí al lado podemos observar el punto A y el punto B. Aquí podemos observar otros dos ejemplos, el cual nos están dando nuevamente punto A y punto B para poder aplicar nuestra fórmula. Nuevamente vamos a sustituir los valores en dicha fórmula una vez identificando. Recuerden, primero identificamos x1, y1, x2 y y2. Ahora, aquí claramente nos están diciendo que debemos de tener mucho cuidado en los signos. Hay que recordar las reglas. ¿Por qué nos dice uno? ¿Por qué nos dice esto? Porque como pueden observar en el ejemplo azul, nos están dando una coordenada negativa o puntos negativos, que al pasar a dicha fórmula que nos dieron, vamos, vamos a tener que tener en cuenta dichos signos para no errar en nuestro resultado. ¿Ok? Entonces vamos de nuevo. Tenemos punto A y punto B. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar nuestras variables, que es x1, y1, x2 y y2. Ya una vez teniendo esto, lo sustituimos en nuestra fórmula, en el cual nos decía que era x2 menos x1. Entonces x2 es menos 3. Arrastramos todo el menos 3. Menos x1. Aquí tenemos el 2. Por eso está aquí. Una vez acomodado esto, seguimos con el siguiente, el cual nos dice que es y2, que es menos 6, el cual será arrastrado con todo el signo, como pueden observar, menos y1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí podemos observar que hay un más. ¿Por qué apareció ese más? Porque si lo acomodamos originalmente tenemos menos 6 menos.
Otra vez entre paréntesis vamos a colocar 1. Cerramos paréntesis y cerramos otra vez paréntesis. ¿Por qué dos paréntesis seguidos? Porque el primer paréntesis es para cerrar este aquí, el de aquí. Ahora el segundo paréntesis es para cerrar el de hasta acá. Una vez acomodado nuestra variable en nuestra fórmula, vamos a observar que tenemos una multiplicación de signos. ¿Qué es lo que nos dice nuestra ley de los signos en la parte de multiplicación? Que signos iguales van a dar positivo, signos diferentes van a dar negativo. Entonces, por eso, menos por menos nos dio más. Entonces, el signo del -1 va a cambiar a más. Ya una vez eh, determinado esto, proseguimos a resolver nuestras operaciones. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? -3, -2, ley de los signos por parte de sumas y restas. En este caso, son signos iguales, se conservan y se hace una suma. Por eso 3 -3 -2 nos va a dar -5. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este lado de acá? -6 más 1 va a predominar el signo cuyo número sea mayor. En este caso es menos, porque el 6 es más grande que 1. Y que proseguimos a hacer una resta. 6 menos 1 nos va a dar -5. Ahora, este -5 al cuadrado, al igual que este, recuerden que las potencias al cuadrado nos van a dar números positivos. Por eso, 5 por 5, 25. Y desapareció el signo negativo. De igual manera, con el 25 que lo acompaña. Ya una vez sumando estos dos 25 nos vamos a dar 50. Ahora, sacando la raíz apoyándonos de nuestra calculadora, vamos a obtener como resultado 7,07 unidades. ¿Por qué unidades? Porque pueden ser centímetros, metros, kilómetros, entonces mejor lo dejamos en unidades. Ok, entonces nuestra distancia entre el punto A y el punto B es de 7,07 unidades. Ahora, vayamos en el ejemplo rojo. Nos están dando nuevamente dos puntos, el punto C y el punto D. Identificamos nuestras variables x1, y1, x2 y y2. Nuevamente podemos observar que en x1 tenemos un -4 y x2 tenemos un -7. Ahora, sustituyendo esos valores en nuestra fórmula, vamos a tener que x2 tenía que ser restado por x1. Pero ¿qué pasó nuevamente aquí? ¿Por qué tenemos un más? Porque vamos a aplicar nuevamente la ley de los signos como lo hicimos en el caso anterior. ¿Cómo pasó ese menos a más? Pues de la siguiente manera. Tenemos -7 menos tenía que ser restado por -4. Cerramos paréntesis. Que es al cuadrado. Aquí tenemos una multiplicación de signos, los cuales nuevamente, ¿qué es lo que nos dice la ley? En caso de multiplicación y división, signos iguales dan positivos, signos diferentes van a dar negativos. Entonces, como menos y menos son iguales, nos van a dar un más. Por eso apareció este número. Ya una vez hecha esta multiplicación, vamos a desaparecer estos paréntesis y es por eso que lo acomodamos de dicha forma. De -7 más 4. Ahora, continuando, vamos a tener que esto va a ser sumado
por 0 menos 2. Como el 2 es un signo o es un número positivo, pues no hay problema. Podemos acomodar como tal y no nos va a afectar o no tenemos que aplicar la ley de los signos. Aquí, al resolver esto, vamos a tener que menos 7 más 4. Nuevamente, ley de los signos, en cuestión de sumas y restas, va a predominar el signo del número más grande, en este caso va a ser el 7, entonces colocamos menos. ¿Y qué es lo que pasa? Proseguimos a hacer una resta. Ahora, 7 menos 4 va a quedar con menos 3. Más 0 menos 2. A pesar de que está el 0, lo está restando un 2. Entonces, nuestro resultado va a ser menos 2. Entonces, al aplicar las potencias, 3 por 3 nos va a dar 9. Y ahora, 2 por 2 nos va a dar 4. Ahora, no se les vaya a olvidar, el signo negativo va a desaparecer, ya que si desarrolláramos la potencia es como si multiplicáramos menos 3 por menos 3. Aquí es donde vamos a aplicar la ley de los signos. Menos por menos nos va a dar más. Por eso es que desaparece nuestro signo negativo. Y una vez obteniendo ya esto, vamos a sumarlo. 9 más 4, el cual nos va a dar 13. Desarrollando nuestra raíz, nuestro resultado final va a dar como 3,6 o 3,6. Imaginemos que tenemos una línea recta, ¿no? Donde aquí va a ser 0. Hacia acá son los números positivos. Y del otro lado van a ser los números negativos. ¿A qué me refiero? Aquí va a estar menos 1, menos 2, menos 3. Y del otro lado vamos a tener 1, 2, 3. Vamos a acomodarlo mejor. Ahora, si en dado caso nos llegaran a dar una suma, por ejemplo, como el caso que tuvimos hace rato, menos 7 más 4, vamos a imaginar que tenemos esta línea recta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a localizarnos en el punto 0. Vamos a recorrernos 7 espacios hacia atrás o hacia lo negativo, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, aquí va a estar menos 7. Nos está diciendo que ahora tenemos que sumar 4. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si nos hubiera dicho que restar menos 4, hubiéramos seguido hacia atrás, pero en este caso nos diciendo que es una suma, vamos a ir hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a avanzar 4 espacios. 1, 2, 3, 4. En el cual aquí va a estar nuestro menos 3. Porque aquí es 1, 2 y 3. Así es como funciona nuestra ley de los signos o nuestras operaciones básicas. Ahora, otro ejemplo rápido.
Nos está diciendo que 0 menos 2. Ujú. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos localizamos en el punto cero. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de restar 2. Cuando es menos, vamos a ir hacia acá. ¿Por qué? Porque hacia acá están los negativos y hacia acá están los positivos. Entonces, nos dice que debemos de retroceder 2. 1, 2. Por eso aquí está menos 2. Ahora, ¿qué llegará a pasar si en dado caso nos dieran menos 5 menos, es un número grande, menos 3 menos 2 nuevamente? No nos vamos a localizar en el menos 3, no nos vamos a localizar en el menos 2, siempre vamos a iniciar en el cero. ¿Qué es lo que nos dice? Debemos de ir a menos 3. 1, 2, 3. Aquí está, menos 3. ¿Qué proseguimos? A ir a otros 2 menos 2. ¿Qué quiere decir esto? Que estando en menos 3 vamos a tener que avanzar otras 2 unidades hacia atrás. Por eso es que se hace aquí una suma, el cual el resultado será menos 5. ¿Por qué? Porque estos dos de aquí fueron las menos 2 unidades que nos pidieron. ¿Y en qué punto llegamos? En el punto menos 5. Por eso el resultado de esto es menos 5. ¿Sí me van entendiendo? Ahora, como último ejemplo, imaginemos que tenemos menos 1 más 3. Ahora, nuevamente, punto cero nos está diciendo que vayamos hacia atrás. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuevamente? Más 3. ¿Dónde están los más? Los más están hacia acá. Estando aquí, vamos a avanzar 3 unidades hacia allá. 1, 2, 3. Y entonces, ¿esta línea qué es? Es un 2. 2 positivo. Por eso, al realizar esta operación, menos 1 más 3 nos va a dar 2. Si aplicamos ley de los signos, ¿qué es lo que nos dice? Va a predominar el signo cuyo número sea mayor, en este caso es 3. ¿Cuál es su signo? Es el más. Y ahora, ¿qué proseguimos a hacer? Una resta. 1, o en este caso 3 menos 1 nos va a dar 2. Por eso obtenemos esos resultados. Ok, uno más complicado podría ser menos 2 más 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estamos en nuestro punto cero, avanzamos menos 2. Después nos dice que quiere más 5. Estando aquí, nos vamos 1, 2, 3, 4, 5. Y este punto de acá, ¿qué es? 3. Aquí estamos en menos 2. Por eso el resultado de menos 2 más 5 es igual a 3. ¿Ok? Para poder entenderlo mejor y poder aplicar mejor nuestras ley de los signos. Ya he visto una vez rápido esto. Bueno, pues la estadística es el estudio científico relativo al conjunto de métodos y técnicas encaminados a obtener representación y análisis de observaciones numéricas o categóricas, con el fin de describir la colección de datos obtenidos, así como inferir generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones y tomar las decisiones más acertadas
en el campo de su aplicación. Divisiones de la estadística para comprender los alcances de esta ciencia y decir qué tipo de razonamiento deductivo o inductivo es el más adecuado al estudio que se realice. Se ha dividido en dos especialidades, a saber, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Ok? Tenemos diferencias. Una es cualitativa, que hace referencia a la calidad, está relacionado con los atributos de las muestras, no es medible, posee un enfoque subjetivo orientado a los procesos, técnicas de recolección de datos, entrevistas, estudios de caso, proceso de observación. A diferencia de la cuantitativa, hace referencia a cantidad. Los resultados no están sujetos a interpretación. Es cuantificable, o sea que se puede medir. Posee un enfoque objetivo enfocado a los resultados, técnicas de recolección de datos, muestreo poblarístico, entrevistas, encuestas y cuestionarios. Para la cualitativa y la cuantitativa, pues simplemente la cuantitativa no se mide, simplemente es una aproximación o simplemente son hipótesis, a diferencia de la cuantitativa. Esta sí se puede medir, y se puede aplicar en diferentes métodos. Ok, ahora siguiente. Tenemos estadística descriptiva, la cual es la ciencia que recopila, organiza e interpreta la información numérica o cualitativa. Tiene como propósito representar resúmenes de un conjunto de datos y poner de manifiesto sus características principales mediante representaciones tabulares o gráficas. Esta la ocupa mucho el INEGI. La estadística inferencial es el conjunto de técnicas que se utiliza para obtener conclusiones que sobrepasan los límites del conocimiento aportado por los datos. Busca obtener información de un colectivo mediante un metódico procedimiento de manejo de datos de la muestra. Realmente no, ciencia propia, no sé en dónde podría ser aplicada este tipo de estadística. Y bueno, para la estadística debemos de tener en cuenta algunos conceptos, en este caso población y su clasificación. Hay que tener en cuenta que la población, a totalidad de elementos que se requiere estudiar, analizar e investigar. En función de sus elementos, las poblaciones se clasifican en dos categorías cuyas definiciones son las siguientes. Tenemos una población física, la cual está compuesto por todos los individuos o elementos que proporcionarán la información a través de la cual se realizará el estudio y el análisis. Los integrantes de una población física pueden ser personas, seres vivos de cualquier especie, objetos, entidades, instituciones, en fin, todo conjunto de elementos que sean posibles de ser medidos. Esta es una población física. Ahora, la población estadística se integra por la colección completa de valores que toma una variable de estudio al ser medida en todos y cada uno de los elementos de la población física. Entonces, para poder obtener una población estadística, debemos de tener primero una población física. Ejemplos, pues aquí nos está diciendo una población física, son todos los alumnos de un colegio, de bachilleres de estado de Sonora o cualquier estado, pero es un ejemplo. Algunas poblaciones estadísticas asociadas puede ser con respecto a la población física ya delimitada, puede ser la estatura de todos los alumnos, los pesos de los estudiantes, las edades de todos los jóvenes del colegio, su tipo de sangre de cada alumno del colegio, el número de hermanos de todos los alumnos inscritos en el colegio. ¿Ok? Entonces, nuevamente, para poder tener una población estadística, debemos primero definir nuestra población física. En este caso, dijeron que son alumnos de un colegio de bachilleres. Ahora, una vez ya teniendo nuestra población, vamos a ver qué datos podemos obtener.
o qué asociaciones podemos tener, que nos puede decir las estaturas, el peso, edades, tipo de sangre, hermanos, hasta más cosas como color de ojos, tipo de pelo y cositas así. Otro ejemplo, podemos definir una población física a todas las empresas privadas del noroeste de México. Ya tenemos delimitada nuestra población. Ahora, ¿qué podemos obtener de posibles poblaciones estadísticas? El número de empleados de cada empresa, el ingreso mensual de cada trabajador, el grado escolar de todos los trabajadores, el puesto que ocupa cada trabajador, la antigüedad laboral de todos los empleados. Ok, entonces estas dos van unidas. Nuevamente, vamos a tener una población física que puede ser la totalidad de plantas de uva en un viñedo. Ya no es sobre al ser humano, sino ya lo estamos aplicando a otro aspecto en el cual podemos tener un conteo acertado. ¿Ok? Entonces, las poblaciones estadísticas puede ser el lugar que ocupa el viñedo en cada planta, o sea, el espacio que cuida cada planta, la altura de cada árbol, el número de racimos por planta, la edad de cada una de las plantas, producción de uva por árbol. Así que podemos obtener diferentes posibles poblaciones estadísticas, ¿ok? Pero sobre todo debemos de tener en cuenta qué es una población, ¿ok? Es la totalidad de elementos que se quiere estudiar. Solamente eso es la población. Ya si se divide en dos o en tres, pues ya es otra cosa. Ahora pasamos a la muestra. La muestra, que es la subcolección de elementos de una población, se le conoce como tamaño de muestras al número de datos que se conforman se representan con la letra N. Así que, digamos, tenemos una población y digamos de esa población nada más vamos a requerir o vamos a juntar unos datos de unas cuantas personas. Ya depende del criterio de uno, de si quiere datos más acertados, pues debe de agarrar o tomar una parte de la población mayor. ¿Qué me quiero o aquí quiero tratar de dar a entender? Pongamos el ejemplo de que tenemos a 5 individuos en una población, ¿ok? Entonces, vamos a tomar una muestra. Y ya depende de nosotros qué tanto queramos obtener, ya que entre más población tengamos en cuenta, más datos vamos a manejar. Así que podemos tomar como muestra a un individuo, a dos, a tres o a toda la población. En este caso pueden ser los 5 individuos. ¿Ok? Por eso nos está diciendo que es una subcolección de elementos de una población. Así que puede ser todos o nada más unos cuantos. Bueno, en todo estudio estadístico es muy importante especificar la población en la cual fue extraída la muestra. Por ejemplo, si el objeto es conocer las carreras universitarias preferidas por los futuros egresados del Colegio de Bachillerato del Estado de Sonora, debido a lo complicado de realizar un censo, se elige al azar una muestra de 50 alumnos de cada uno de los 23 planteles existentes. ¿Ok? Aquí nos está diciendo más claramente los que le traté de explicar. Son 23 planteles, de los cuales imaginemos que tiene como población cada plantel 200 alumnos como mínimo. Bueno, de 200. Entonces, imagínense, multiplicar 200 por 23 planteles son varios alumnos a los cuales debían de recopilar datos, pero para este, la estadística, como nos lo dice, son aproximaciones de los datos. Entonces, es por eso que nada más toman como referencia a 50 alumnos de aquella población. Así que nuestra muestra es de 50 alumnos.
Entonces ya reducimos nuestros datos a manejar, ¿ok? Entonces aquí nos está diciendo, por lo cual la población física son todos los estudiantes de colegio de bachilleres que actualmente cursan el quinto semestre. Esa es la población física. Ahora, ¿qué vamos a obtener de esa población física? ¿Su estatura, su edad o aquello? No. Aquí claramente nos está pidiendo las carreras que quiere. Entonces, ¿cuál es nuestra población estadística? Carreras universitarias elegidas por todos los estudiantes. Teniendo en cuenta que las respuestas se pueden repetir, dado que más de un estudiante puede elegir la misma carrera. Por ejemplo, la pregunta a los jóvenes, su carrera a elegir, las respuestas pueden ser arquitectura, diseño gráfico, medicina, ingeniería civil, mercadotecnia, turismo, finanzas, odontología, matemáticas, derecho, arquitectura, medicina, física, etcétera. ¿Ok? Y para obtener estos datos, pues se va a tener que aplicar una encuesta. Aquí ya podemos determinar, bueno, ya una vez aplicando la encuesta, podemos decir que estamos aplicando la estadística cuantitativa, la cual es esta, la que es cuantificable, la que se puede contar, porque la cualitativa no es medible, ¿ok? Entonces ya, teniendo en cuenta que es una muestra y cómo podemos aplicarla con dicho ejemplo, pasamos al siguiente concepto que es variable. La variable es toda aquella característica que poseen todos los elementos de una población física y que pueden diferir de valor que puedan tomar. Las variables pertinentes permiten clasificar a los individuos, objetos, entidades en que se miden las características. Las variables son las herramientas fundamentales de las estadísticas, debido a que el análisis estadístico de la información se realiza principalmente sobre los valores de las variables. ¿Ok? Entonces aquí podríamos decir que la variable de ejemplo anterior son los diferentes tipos de carreras que pueden escoger. Entonces, finanzas es una variable, turismo es otra, mercadotecnia es otra. ¿Ok? Entonces, aquí las variables tenemos dos clasificaciones, las categóricas, que son nominales u ordinales, y las numéricas, que son discretas y continuas. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conceptos básicos de estadística y ahora veremos los tipos de variables estadísticas. Y primero que todo vamos a hablar de las variables cualitativas. Primero que todo, variables, ¿qué es? Lo que puede variar, ¿no? Por eso se llama variable. Lo que cambia de un individuo a otro, ¿sí? Entonces, variables cualitativas se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas con números, ¿sí? Siempre que nosotros hagamos una estadística y no se pueda, o sea, las respuestas no sean con números, esas variables van a ser cualitativas. Pero las variables cualitativas se dividen en dos. Primera, cualitativas nominales y segunda, las cualitativas ordinales. ¿Cuáles son las nominales? Las que no se pueden ordenar o no admiten un orden, ¿sí? Hay unas cualidades que no necesariamente se pueden ordenar y hay unas ordinales que por eso se llaman ordinales porque sí se pueden ordenar. Por ejemplo, en las nominales, que son las que no admiten orden o no se pueden ordenar, están estos dos ejemplos. El estado civil. Si yo le pregunto a una persona cuál es su estado civil, alguien me va a decir casado, otro me va a decir soltero, otro me va a decir en unión libre, otro me va a decir divorciado, pero no hay un orden estricto para eso. Yo puedo escribir primero casado y después soltero, ¿sí? En las respuestas, o primero soltero y después casado, ¿sí? No hay problema porque no hay un orden específico, ¿sí? No siempre vamos a decir, ah, no, es que primero van los casados, segundo van los solteros, no, porque no hay un orden.
Lo mismo en el color preferido. Alguien me puede responder azul, rojo, amarillo, verde, ¿sí? Y no hay necesidad o no se pueden ordenar, ¿sí? No podemos decir el amarillo va primero que el rojo o el azul va primero. No admiten un orden. Y dentro de las ordinales, un ejemplo podría ser esto, las notas de un examen, pero aclarando. No las notas que son con números. Hay colegios en los que califican 1, 2, 3, 4, 5. Esa no sería cualitativa porque por ser números no es cualitativa, ya lo vamos a ver qué es. En este caso estoy hablando de las notas de un examen cuando, por ejemplo, hay colegios en los que califican excelente, sobresaliente, insuficiente, ¿sí? O califican con letras A, D, E, B. En este caso, las notas sí se pueden ordenar, por ejemplo, de las más bajas a las más altas o de las mejores a las peores, ¿sí? Por ejemplo, en mi país, la más alta es excelente, luego seguiría sobresaliente, luego sigue aceptable y por último insuficiente, ¿sí? Entonces, estas sí, a pesar de que son palabras, digámoslo así, ¿sí? Podemos definirlo como que cualitativas cuando son cualidades que van con palabras y no con números, ¿listos? Entonces, estas notas del examen sí se pueden ordenar, por eso es cualitativa ordinal. Ahora el otro tipo de variable que se llaman las variables cuantitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Las que se pueden expresar mediante un número. Yo para acordarme de esto, aquí leo cuánto. ¿Cuánto? Cuando uno dice cuánto, habla de números, ¿listos? Y además se pueden realizar operaciones con ellas. Obviamente, como son números, se pueden sumar, restar, se pueden hacer diferentes operaciones. Ahora, las cuantitativas se dividen en discreta y continua. ¿Cuál es la discreta? La discreta es la que toma un número finito de valores, o sea, los valores que puede tomar esta variable son contados, ¿sí? Se pueden contar. Y la continua toma un número infinito de valores, o sea, hay muchísimos valores diferentes que puede tomar esta variable. Por ejemplo, en las variables discretas, una variable que toma un número finito de valores sería la edad. Si yo le pregunto a alguien, ¿cuál es su edad? Me va a decir un año, o bueno, si tuviera un año no me lo podría responder, pero supongamos que pregunto la edad. 15 años, 16, 17, 18, ¿sí? Se puede contar el número de respuestas diferentes, ¿sí? O si les estoy preguntando, ¿cuál es el número de hermanos que tiene usted? Solamente hay un número finito de respuestas posibles. Pueden decir 1, 2, 3, 4. Incluso de pronto alguien podría tener 50 hermanos, pero aún así se pueden contar todas las respuestas, ¿sí? Que sean diferentes, ¿no? Entonces, hay respuestas de un hermano, respuestas de 0 hermanos, de un hermano, de 2, de 3, de 4, ¿sí? La edad, hay edades, por ejemplo, en la encuesta podríamos decir, en mi encuesta me respondieron que había gente de 15, 16, 17, 18, hasta 70 años, por ejemplo. Todas esas respuestas se pueden contar, es un número finito de respuestas, ¿sí? O de posibles respuestas. La continua, por ejemplo, el tiempo que gasta alguien en recorrer los 400 metros planos. En este caso, por ejemplo, podría tomar un número infinito de valores. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo duro 2 minutos, ¿sí? Pero alguien podría decir, yo duro 2 minutos y 35 segundos. Pero alguien podría decir, si lo medimos más exacto, yo duro 2 minutos 15 segundos y 3 décimas de segundo o 3 milésimas o 3 diez milésimas. Sí, entonces por ser tiempo pueden haber muchísimas cantidades de posibles respuestas. ¿Sí? Generalmente, pues muchas veces no va a ser exactamente infinito que no se pueda contar, pero tiene una gran cantidad de posibles respuestas. Otro ejemplo, el peso de un balón. Por ejemplo, en las fábricas a veces deben hacer los balones con un peso específico, pero no siempre el peso va a ser igual. Sí, se puede medir en gramos o en millonésimas de gramos, supongamos, ¿sí? Entonces, un balón puede pesar 55.00007 gramos, ¿sí? Entonces, hay muchísimas cantidades de respuesta para el peso de un balón, dependiendo también, obviamente, de la exactitud, ¿no? Porque, por ejemplo, podríamos también tomar como que la edad sería discreta dependiendo si preguntamos cuál es su edad, entonces tendremos que verlo con días, meses, años, horas, minutos, segundos, ¿sí? Pero generalmente pues la edad se pregunta en años específicamente, ¿listos? Entonces, discreta cuando hay un número pequeño de posibles respuestas y continua cuando hay un número grande
de posibles respuestas. Y como siempre, por último, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. El ejercicio que ustedes van a hacer es, bueno, primero que todo, aquí les escribí el resumen. Las variables se dividen en cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas pueden ser nominales u ordinales y las cuantitativas pueden ser discretas o continuas. Aquí hay 5 posibles encuestas, digámoslo así. Una encuesta, ¿cuál es el deporte favorito? Las medallas que se puede ganar en una competencia, las personas, ¿no? Número de pantalones de mis amigos, el primer apellido o el peso de los compañeros del salón. Ustedes van a decir si esas variables son nominal, ordinal, discreta o continua y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. La primera, el deporte favorito, pues alguien puede decir a mí me gusta el fútbol, el baloncesto, entonces esa es cualitativa y como no se puede ordenar es nominal. La siguiente, las medallas que se ganan en una competencia. En una competencia solamente se puede ganar medalla de oro, de plata o de bronce, o sea que son ordinales, son cualidades ordinales. Pilas porque aquí podría haber una diferencia. Si me preguntan el número de medallas ganadas, ya sería diferente porque ya me estarían preguntando, ya no me estarían preguntando cuáles son las medallas que se pueden ganar oro, o por ejemplo. La pregunta aquí sería, ¿qué medalla ganó usted? Y solamente podría haber la respuesta, oro, plata o bronce. Pero si de pronto aquí no dijera medallas ganadas, sino el número de medallas ganadas, ya sería diferente y ya sería una cuantitativa discreta, ¿sí? Porque ya estaríamos preguntando es, ¿cuántas medallas ganó? Entonces, se puede contar y es discreta porque es un número finito, ¿sí? El número de pantalones de mis amigos se puede contar, ¿sí? Entonces es discreta, cuantitativa, obviamente, porque se puede contar. El primer apellido es cualitativa, pero será nominal u ordinal. En este caso hay que tener el concepto, ¿no? Y generalmente los apellidos se ordenan. ¿Cómo se ordenan? Por orden alfabético, ¿sí? El peso de los compañeros del salón, continua. ¿Por qué? Porque se puede contar, pero además hay muchas respuestas diferentes, ¿sí? Vuelvo a decirles, no tiene que ser exactamente infinito, que no se pueda contar, pero hay muchísimas respuestas diferentes, ¿no? Por ejemplo, puede ser 10 kilos, no, pues no puede ser 10 kilos, ¿no? Por ejemplo, 55 kilos, pero alguien puede decir 55 kilos y 37 gramos, ¿sí? Si lo tomamos específicamente así, podría ser continua. O si lo tomamos que solo pueden decir los kilogramos, por ejemplo, solamente 55 kilogramos 56, entonces también podría ser discreta. ¿Listos? Depende, como lo vimos aquí y aquí, depende del contexto. Bueno, continuando con la clase, ya vimos las variables, las tipos de variables y un video que nos pudo explicar mejor el cómo poder este, identificar aquellas variables, ¿ok? Ahora vamos con la distribución de frecuencias. Ah, bueno, como primer punto vamos a tener una frecuencia absoluta denominada como FI, el cual es el número de veces que aparece un valor de la variable estadística. Se cumple con la siguiente fórmula, que es mi frecuencia 1 más mi frecuencia 2 más la 3 más el número de las frecuencias n. ¿Qué vamos a tener igualada a n? Si recuerdas que, bueno, si recuerdan que es la n, ¿no? La n es nuestra población. Entonces, nuestra frecuencia absoluta debe de ser igual a nuestra población. Ahora, la siguiente es la frecuencia absoluta acumulada, con la cual vamos a tener denotada como Fc. Es la acumulación sucesiva de la frecuencia absoluta simples, o sea, nuestra FI, o sea, la primera, la frecuencia absoluta, va a ser F1 más F2 más F3 más FI.
Ahora, la frecuencia relativa, la HI, es el cociente de cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Aquí nos puede decir la fórmula, que HI es igual a FI entre nuestro número de datos. Y la frecuencia relativa acumulada es la acumulación sucesiva de las frecuencias relativas, o sea, HI más H2 más H3 más HN, el número de veces. Es casi parecida a la de arriba, solo que con diferencia en la notación. Pero ¿cómo vamos a entender esto? Lo vamos a entender gracias a las tabulaciones. Aquí nos está dando un ejemplo. Ahora, pasamos a cómo realizar nuestra tabla de frecuencia. ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. En este video les voy a enseñar cómo realizar una tabla de frecuencias. Obviamente, para realizar una tabla debemos tener un grupo de datos para poder hacerla, y pues les voy a enseñar todo paso por paso qué significa y cómo se realiza. Y bueno, en el video anterior, que es muy importante, si no lo has visto te invito a que lo veas, pues por aquí te voy a dejar el link. En el video anterior les expliqué, les hablé de que hay dos tipos de tablas que se pueden hacer en estadística, una tabla de frecuencias simple y una tabla de frecuencias en intervalos. En este caso vamos a realizar una tabla de frecuencias simple. ¿Por cuál razón? Por lo que vimos en el video anterior, ¿no? Porque aquí hay muy poquitos datos diferentes. Miren que la idea primero que todo es comprender. Para poder hacer la tabla tenemos que comprender de qué es de lo que nos están hablando en nuestro ejercicio. Para poder hacer la tabla tenemos que saber o conocer los datos. Generalmente nos dan un grupo de datos, 5 no generalmente, pero nos pueden dar 20 datos, 25, 30, 50, 100 datos, no importa qué número. Y pues la idea es organizarlos, ¿no? Las tablas sirven es para organizar esos datos. ¿Listos? Aquí tenemos las edades de los estudiantes de un curso, ¿sí? Hay estudiantes que les preguntaron las edades a los estudiantes, hay estudiantes que dijeron yo tengo 16 años, yo tengo 13 años, yo tengo 14 años, ¿sí? En este caso miren que los valores o las respuestas que dieron los estudiantes son muy poquitos, ¿sí? Como más o menos desde 13 años hasta 18 años veo aquí, ¿sí? Como son muy poquitos, por eso se hace una tabla de frecuencias simple. Pero, de una vez, vamos a empezar. ¿Cómo se realiza la tabla de frecuencias simple? Pues primero que todo tenemos que realizar una tabla, que para realizar la tabla pues tenemos que saber cuántas filas vamos a realizar. Para saber cuántas filas tenemos que realizar, pues tenemos que observar los datos. ¿Listos? Uno generalmente a veces o va observando los datos y va haciendo las filas. Otra opción es que ya tenga hechas las filas para realizarlas, ¿no? O sea, aquí vamos a mirar cuántos datos diferentes. Miren, o sea, hay estudiantes que tienen 13 años, hay estudiantes que tienen 14, 15, 16. No veo que haya estudiantes de 17 años, 18 años. No veo más, no veo de 19, ¿sí? Entonces, ya sabiendo que aquí no hay más diferentes datos, ya sabemos cuántas filas hacer, pero en estos videos les voy a dar muchas recomendaciones de cositas que deben hacer si les sucede algo, como en este caso. Looking for study help you don't have to second guess? Chegg has millions of trustworthy. ¿Sí? Porque obviamente ustedes no quieren aprender a hacer esta tabla, sino ustedes quieren aprender a hacer cualquier tabla, ¿no? En este caso miren que tenemos edades de 13, 14, 15, 16, de 17 no hay y de 18 sí. ¿Qué recomendación les doy? Que así, en este caso como miren que están todas muy cerca, que así no haya de 17, hagan una fila para 17 años. ¿Por qué? Porque las tablas, como les dije en el video anterior, nos van a servir más adelante para hacer análisis estadísticos, para hacer gráficas estadísticas, y para todo eso es mejor si colocamos los datos así no estén en nuestros datos. ¿Listos? Entonces,
voy a hacer una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque voy a incluir el 17, 6 filas y la fila de los títulos. Y más o menos queda algo como esto, ¿no? Bueno, aquí creo que lo corrí hacia abajo. ¿Qué es lo que hacemos? Una fila para los títulos y en este caso 1, 2, 3, 4, 5 y 6 filas. ¿Para qué? Pues para los valores que voy a escribir, ¿no? Entonces, bueno, aquí hice un número de columnas que ya les voy a ir explicando qué es cada columna. Hay unas columnas que siempre se hacen, hay otras que algunas veces no se hacen, pero pues la idea es aprenderlo todo, ¿no? La primera columna es obligatoria. La primera columna es para los datos, ¿sí? ¿Cuáles son los datos? Recordemos que los datos son cada uno de estos números. Cada una de las respuestas que dio la persona es un dato, ¿sí? Como la idea es comprender esto, tenemos que comprender qué son los datos. ¿O qué es este número 16? ¿Qué es este número 13? ¿Qué es este número 14? Pues para eso tenemos que volver a leer. Edades de los estudiantes de un curso. O sea, a los estudiantes de un curso se les preguntó ¿cuántos años tiene usted? Sí, se supone que aquí está en años, ¿no? Hay estudiantes que dijeron tengo 16 años, tengo 13 años. O sea que este 16, ¿qué es? Son 16 años o 13 años. Eso es lo que va en la primera columna. O sea, en esta columna que se escribe, podemos escribir años, o como al comienzo decía, podemos escribir edad, o podemos escribir X. Recordemos que la X en estadística significa dato. Yo voy a escribir edad. ¿Qué escribimos aquí? Pues las edades que ya vimos previamente, ¿sí? Por eso había que verlas. Recomendación, aquí hay que escribirlas en orden. ¿Para qué? Pues para que me quede más bonito, más ordenado. Ya habíamos visto que la menor edad de todas fue 13 años. Luego seguimos con 14 y así sucesivamente. Escribimos el número 17, es una recomendación. Puede que lo escriban, puede que no, pero recomendación, escríbanlo así no tengan. O así no haya ningún dato de 17. ¿Por qué? Para más adelante en los estudios es mejor hacerlo. ¿Listos? Listos. Ya escribimos la columna de la edad o la columna de la X, de los datos, ¿sí? Estos son los datos. Siguiente columna que es obligatoria, la columna de la frecuencia absoluta, ¿sí? Esta F se simboliza con la letra F, pues porque queda fácil, ¿no? F de frecuencia absoluta. Pero pues la idea es ir comprendiendo, ¿no? ¿Qué es la frecuencia absoluta? No es más sino el número de veces que se repite un dato. Eso es la frecuencia absoluta. Simplemente el número de veces que se repite un dato. ¿Cuál dato? Pues el que esté en la tabla. ¿Listos? Entonces aquí, miren que aquí en la frecuencia pues va a estar la primera frecuencia, segunda frecuencia, tercera frecuencia. Esta frecuencia se llamaría la frecuencia número 1. Eso no va ahí, ¿no? Ahí va simplemente el número, ¿sí? Pero esa frecuencia o el número que vaya ahí se llama frecuencia 1. El número que vaya aquí se llama frecuencia 2 y así sucesivamente. Pero entonces vamos ahora sí a contar el número de veces que se repite aquí. ¿Cuál dato? Pues este dato. 30 datos. Siguiente, bueno, estas dos columnas son obligatorias. Esas todas las tablas de frecuencia las llevan, ¿sí? Siguiente columna, que ya hay algunas columnas que si ustedes quieren las hacen, si no, no. Seguimos con la columna de la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Bueno, de una vez les voy a escribir por acá. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Pues como su mismo nombre lo dice, no voy a escribir la definición, simplemente es coger la frecuencia absoluta y acumularla. Miren la diferencia entre las letras. La frecuencia absoluta siempre es la F minúscula, mientras que la frecuencia absoluta acumulada siempre es la F mayúscula. Cuidado con eso porque es muy diferente. Bueno, ¿cómo se hace la frecuencia absoluta acumulada? Pues simplemente vamos acumulando la frecuencia. Empezamos con la primera. Aquí en la primera pues escribimos la primera, o sea 6, 6, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acumulando las que estaban arriba. Para la siguiente, ¿qué vamos a hacer para escribir esta casilla? Esta sería la casilla de la frecuencia absoluta acumulada número 2. ¿Qué hacemos con esta? Acumulamos las dos primeras frecuencias absolutas. O sea,
Para esta casilla sumamos estas dos. 11 más 6, eso es 17. Para la siguiente casilla acumulamos todas las de arriba también. O sea, para esta sumamos 8 más 11 más 6, que eso es 19 y 6, 25. Otra forma de hacerlo, 17. Como ya sabemos que hasta aquí llevamos 17, pues 17 más 8, 25. ¿Sí? 25 más 4, 29. 29 más 0 sigue siendo 29. Y 29 más 1 es 30. O podemos ir sumando. Para esta casilla, ¿qué hacemos? Sumamos todas estas. 0 más 4, 4, más 8, 12, más 11, 23 y más 6, 29. Frecuencia absoluta acumulada. Algunas veces uno hace una casilla de frecuencia absoluta acumulada descendente, o sea, como yo la hice, y otra ascendente, o sea, acumulándola hacia arriba. Generalmente la más usada es esta, ¿sí? Acumular hacia abajo. Bueno. Tercera casilla o tercera columna, la columna de la frecuencia relativa. ¿Sí? Esta frecuencia relativa en algunos libros la explican de una forma, en otros de otra, pero pues yo les voy a dar la definición. La frecuencia relativa, la forma rápida de decirlo, es que la frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia, a la frecuencia absoluta sub i dividida en el número de datos. Esto parece complicado, pero vamos a ver que es muy sencillo, ¿sí? La frecuencia relativa sub i es igual a la frecuencia absoluta sub i dividida en el número de datos. Algunos libros, pues este n lo escriben como n mayúscula, pues porque n mayúscula es el número de la población, o n minúscula es el número de la muestra. Generalmente trabajamos es con muestras, entonces a mí me gusta más la n minúscula. Pero si escriben n mayúscula, no hay mucho problema, simplemente es comprender qué es la n minúscula y la n mayúscula. Para explicarles esto un poquito mejor, voy a cambiar la i por un número. Por ejemplo, la frecuencia relativa número 1 es igual a la frecuencia absoluta número 1 dividida entre el número de datos. La frecuencia absoluta 2 sería, la frecuencia relativa 2 sería igual a la frecuencia absoluta 2 dividida entre el número de datos. Pero bueno, vamos a verlo mucho más fácil. Aquí, esta se llama la frecuencia relativa número 1. Para encontrar la frecuencia relativa número 1 tenemos que utilizar la columna de la frecuencia absoluta, no la de la absoluta acumulada. Otra cosita, algunas veces unos profesores primero hacen esta casilla, luego la otra. Sí, ese orden no importa, ¿sí? Lo importante es que primero esté el dato y segundo la frecuencia, las demás pueden ir en diferentes órdenes. Bueno, para la frecuencia relativa, o sea, para esta frecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Coger este número, 6, y dividirlo entre el número de datos. ¿Cuál era el número de datos? Era 30, ¿sí? Entonces, aquí podemos escribir 6 dividido en 30, o pues generalmente uno en la calculadora escribe 6 dividido en 30 y aquí escribe el número decimal. Aquí les escribí un resumen, ¿no? Simplemente la frecuencia relativa 1, 6 dividido en 30, 6 dividido en 30, que eso da 0,2. Aquí podemos escribir 0,2 o podemos escribir 6 dividido en 30. No hay problema, cualquiera de las dos. Para la segunda frecuencia relativa, ¿qué hacemos? Miramos la segunda frecuencia absoluta y la dividimos entre el número de datos, o sea, sería 11 dividido en 30, que aquí ya lo hice, eso es 0,36. Podemos escribir 0,36 o podemos escribir 11/30, pero pues es mejor el decimal, ¿listos? 0,36 con el 6 periódico, ¿sí? Recomendación, si a ustedes les da muchas cifras decimales, como recomendación escriban al menos 3. O sea, si a ustedes les dio, por ejemplo, 0,54321, escriban al menos 0,543. ¿Sí? Al menos. Ya ahorita les digo para qué nos va a servir eso. ¿Listos? Seguimos con las otras 1, 2, 3, 4, pero pues ya los invito a que hagan esto como una práctica. Estas 4 casillas, ¿qué valores dan? Y la respuesta se las voy a escribir en un segundo. Y listo, estos son los valores de la casilla de la frecuencia relativa. Algunos libros a esta casilla la marcan con los porcentajes, pero pues la verdad esta es la frecuencia relativa. ¿Listos? Primero 0,26, que sería 8 dividido en 30, da 0,26. La siguiente 4 dividido en 30, que es 0,13. 0 dividido en 30 pues es 0. Y 1 dividido en 30 es 0,33. ¿Cómo sabemos si hasta aquí vamos bien en la casilla de la frecuencia relativa?
para esta casilla, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente sumar. Entonces cogemos la calculadora y sumamos. En este caso, como me dieron valores con valor decimal. And welcome back to this U.S. Open office plan. Miller just lobbed a message way over Jones's head. Periódico, pues entonces, como la recomendación que yo les di es que escriban por lo menos 3 cifras decimales, yo en la calculadora los voy a sumar con 3 cifras decimales. ¿Qué quiero decir con esto? Que este número pues voy a escribir 0,2 o 0.2 dependiendo de tu país. Aquí voy a escribir 0,366. Recuerden que este 6 periódico pues es el que me dio en la calculadora 66666, ¿sí? Aquí voy a escribir 2,266, perdón, 0,22, perdón, 26,6, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a escribir el número 0,133, ¿sí? Para hacer la suma, ¿cuánto me dio a mí? Me dio 0,998. ¿Cómo sabemos si vamos bien hasta aquí? Tú sabes si vas bien si aquí el máximo número que puede dar es 1, ¿sí? Si les da 1 aquí, van bien. O si les da 0,99 es porque van bien. ¿Eso cuándo nos da? Cuando escribimos aquí al menos 3 cifras decimales. Si ustedes escriben 2 cifras decimales o una sola cifra decimal, puede que aquí les dé 0,95, 0,94, entonces ustedes no van a saber si está bien. Si ustedes escriben aquí 3 cifras decimales, siempre aquí tiene que darles 2 opciones, o 0,99, como en mi caso, bueno, después sigue un 8, no importa, o 0,99 o 1, ¿sí? Así sabemos que vamos bien, ¿listos? Esta es la casilla de la frecuencia relativa y por último hacemos la casilla del porcentaje. Algunos libros o algunos profesores a esta casilla le dicen frecuencia relativa y aquí escriben los porcentajes, pero pues es mejor hacer la casilla de porcentajes, ¿listos? Para la casilla de porcentajes, que bueno, voy a escribirla por acá para que ustedes tengan su resumen. Simplemente les voy a escribir también una formulita, que ¿cuál es? El porcentaje sub i es igual a la frecuencia relativa sub i multiplicada por 100, ¿sí? O sea, para hacer el porcentaje primero teníamos que tener la casilla de la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Yo por ahora borro para realizar eso, ¿no? Aquí, 0,2. Entonces, para esta casilla, el primer porcentaje, cogemos la primera frecuencia relativa y la multiplicamos por 100. Recordemos que multiplicar por 100 es sencillo, ¿no? Aquí sería correr la coma 2 veces hacia la derecha. Entonces, 0,2 por 100, eso nos da 20. 0,36 por 100. Cuidado que como estamos teniendo en cuenta que aquí hay 3 cifras decimales, acordémonos que 0,36 lo podremos escribir como 0,366, ¿sí? Para que me queden 3 cifras decimales para la recomendación que ya les había dicho. ¿Listos? Si multiplicamos este número por 100, para multiplicar por 100 simplemente corremos la coma 2 veces hacia la derecha, o sea, 1 y 2, o sea que la coma me queda aquí, me quedó convertido en 36,6. Y así hacemos con los demás. Si quieres te invito a que pauses el video y trates de encontrar estos valores para que practiques. ¿Listos? Siguiente valor, 26. Entonces aquí nos daría 26,6, que bueno, este 6 sería periódico. Aquí sería 13,3, que este 3 sería periódico. No siempre les va a dar a ustedes valores periódicos. A mí pues en este caso me dio. Si no les da periódicos, pues no se escribe periodo, ¿no? 0 por 100, pues eso es 0. Y 0,03 por 100, eso da 3,3 periódico. Lo mismo, ¿cómo hacemos para saber si este valor me quedó bien? Realizamos la suma. En este caso, esta suma, si yo la realizo, me da 99,8%. ¿Sí? Porque pues esto es porcentaje. En este caso, ¿cómo sabe uno si está bien? Si nos da 99 o 100 es porque muy probablemente lo hicimos bien. Bueno, algo que les aclaro, aquí la suma me dio 0,99, pero ¿cuánto debió haberme dado? Debió haberme dado 1. ¿Por qué? Porque si sumamos todos los valores con todas sus cifras decimales, pues aquí me hubiera dado 1, ¿sí? Y aquí, ¿cuál valor me debió haber dado? Me debió haber dado 100. ¿Por qué? Porque el 100% quiere decir que tuvimos en cuenta todos los datos, ¿sí?
Obviamente, si yo en la calculadora escribo de verdad 36,6 periódico, pues me va a dar el 100, ¿sí? Esto debería dar 100, pero si da 99 es porque muy probablemente van bien, o aquí si da 0,99 es porque muy probablemente van bien. Y listos, ya con esto termino mi explicación. Como siempre, por último, te invito a que practiques. Aquí te tengo un... Bueno, ya pudimos observar la aplicación de la frecuencia, bueno, la distribución de frecuencias y el cómo se acomoda en una tabla, ¿ok? Para posteriormente, como el profe Alex lo dijo, estos valores o estos datos ya los podemos graficar o colocar en diagramas. Para ello, por eso nos sirve esto de distribución de frecuencias. Nos enseñó cómo sacar la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa. Faltó explicarnos la frecuencia relativa acumulada, pero como ya se los había mencionado, es similar a la frecuencia absoluta acumulada, ¿ok? Ella nada más sacó el porcentaje de la frecuencia relativa acumulada, al cual estos decimales lo convierte en porcentaje. Ya nos enseñó o nos explicó el cómo podemos saber si estamos haciendo bien nuestra tabla, donde aquí debemos de tener, perdón, debemos de tener como valor 1 y aquí valores próximos a 100. También debemos de tener en cuenta de que si llegamos a sobrepasar el 1, por ejemplo, en nuestra frecuencia relativa, llegamos a tener 1.1, 1.2, entonces ya vamos mal. Y de igual modo, en nuestro porcentaje de frecuencia relativa, si llegamos a tener 101, 102, hasta 105, entonces significa que estamos teniendo una pequeña desviación o un error por ahí. Bueno, eso es en cuestión de distribución de frecuencias de acuerdo a los datos obtenidos. Ahora seguimos con las medidas de tendencia central, la cual vamos a tener como en primera instancia la media aritmética, llamada también como media o promedio aritmético. Esta para n, datos no clasificados, vamos a tener representados como la media aritmética MA en mayúsculas es igual a X, el cual va a ser igual a X1 más X2 más X3 más XN, y todos esos van a estar divididos entre el número sumado de arriba. ¿Ok? Un ejemplo muy simple de esto es como en la calificación del promedio final de todas las materias. Se suma la primera materia, más la segunda, más la tercera, más la cuarta y serán divididas entre el número de materias. Por eso dice también promedio aritmético. Ahora, la mediana, la cual va a ser la ME, es aquel valor que separa en dos grupos de igual cantidad de datos. Para datos no clasificados, se ordena los datos en forma creciente y luego si la cantidad de datos es impar, la ME será el dato central, o si la cantidad es par, será el promedio de los dos datos centrales. ¿Ok? Simplemente es ordenar los datos de menor a mayor y de ahí partirlos a la mitad o crear dos grupos. Ahora, la moda representada como MO, es el valor que se representa con mayor frecuencia en el grupo de datos. Para los datos no clasificados se considera el valor más repetido, que puede ser uno o más valores. ¿Ok? Entonces la moda es el dato que llegamos a tener más número de veces. Un ejemplo, por ejemplo, de nuevo vamos con las calificaciones. Digamos que en su boleta tienen la mayor parte de sus materias las pasaron con 8. Entonces el 8 se va a repetir más veces.
el cual será denominado como la moda. Ujú. Tenemos una actividad. Nos dice que se tiene las notas de 16 alumnos de un examen de química, el cual tienen 12, 14, 12, 8, 10, 12, 15, 16, 14. Nos dan los datos, ¿ok? Y ya nos está pidiendo aquí cuál es la moda. Como anteriormente se les había dicho, la moda es el número que se repite más. En este caso, tenemos, podemos hacer la tabla de frecuencias para poder localizar rápidamente la moda. O aquí, a simple vista, ya podemos comenzar a contar. Y sin temor a equivocarme, yo le apuesto al 12, que es el que yo veo que está más repetida el número de veces. Lo tenemos aquí en 5. Entonces, para mí, ¿cuál es la moda? Es el número 12. Calculan la media. Recuerden, la media y la mediana no es lo mismo, ¿ok? La media, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sumar todos los valores. Tenemos que sumar 12 más 14 más 12 más 8 más 10. Y todos esos debemos de dividirlo entre el número de datos, que en este caso nos está diciendo que son 16 datos. ¿Ok? Si llegamos a hacer eso, vamos a tener como resultado, vamos a usar primero 12 más 14 más 12 más 8 nuevamente, más 10, más 12 más 15, más 13, más 14, más 12, más 13, más 17, más 12, más 9, más 10 y por último más 15. Que como resultado de esta suma de todos estos vamos a obtener a 198. Una vez obtenido esto, lo vamos a dividir entre n, el cual es 16. Entonces 198 entre 16 vamos a obtener como mediana a 12.375. Disculpe por los números. Ok, entonces si el profesor Sarmiento decide aprobar a los alumnos cuya nota sea mayor o igual a la media, ¿cuántos aprueban? ¿Cuál es la media? 12.375. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que seguimos? Hay que ordenar los números de menor a mayor y ya después de ahí localizar nuestra media y contar cuántos alumnos aprueban. ¿Ok? Y ya por último nos dice realiza la gráfica correspondiente de todo esto. Pero no lo vamos a hacer. Para ello vamos a ver, ahora sí disculpen por introducirles muchos videos, pero tenemos... ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de estadística y ahora vamos a ver cómo hallar las medidas de tendencia central para datos sin agrupar, o sea, la media, mediana y moda. Y vamos a empezar hablando de la media aritmética o promedio. Les voy a dar varios ejemplos de cada una de las medidas de tendencia central. Y la media es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número de datos. El símbolo que se le da en estadística a la media aritmética es la X con una línea encima, que eso se lee promedio de las X o promedio de los datos, y también se le puede llamar media aritmética como ya lo vimos aquí. Simbólicamente, como se expresa el promedio se expresa como la suma de las X sub I dividido en el número total de datos.
Algunos a esta suma le agregan aquí desde i igual a 1 hasta n. Eso no hay mucho problema, simplemente es que entendamos el concepto y se expresa, como les digo, de esta forma. La suma de las x sub i, o sea, la suma de los datos dividido en el número de datos. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la media aritmética o el promedio de las edades de nuestros compañeros. Supongamos que las edades de nuestros compañeros cogimos a 1, 2, 3, 4 y 5 compañeros. Entonces queremos hallar el promedio de las edades. Un compañero tiene 15 años, 16, 14, 17 y otro compañero vuelve a tener también 15 años. Entonces si queremos sacar el promedio, entonces para ir entendiendo el concepto, aquí diríamos que el promedio es igual a la suma de los x sub i. Como estos son los datos. ¿Qué? ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? Los videos del 2006 aún... Entonces estas se les llama X en estadística. Bueno, después de ordenarlas, pero digámoslo así que este sería el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, número 4 y número 5. ¿Por qué se expresa de esa forma? Pues porque en este caso están ordenados así. Si estuvieran ordenados de diferente forma, supongamos que este estuviera primero, pues sería el dato número 1, este fuera el segundo, el dato número 2 y así sucesivamente. Entonces, aquí por eso es que dice los x sub i, porque son todos los datos. Entonces vamos a sumar los datos. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Sumamos 15 más 16 más 14 más 17 más 15 y esa suma, el resultado de esa suma lo vamos a dividir entre el número de datos. Entonces miramos cuántos datos tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Eso obviamente lo podemos hacer en la calculadora. Aquí la suma de arriba de todas las 5 edades me da 77 dividido en 5. Este paso me lo hubiera podido saltar. Y el resultado, entonces el promedio de las edades, en este caso es 15,4 o 15.4 años. Esa es la forma de encontrar el promedio de cualquier tipo de datos. Vamos a mostrar otro ejemplo. Supongamos que le preguntamos a un grupo de amigos cuántos hermanos tienen. Entonces el primero tiene 3 hermanos, un hermano y así sucesivamente. Y queremos hallar el promedio de hermanos de nuestros compañeros. Entonces nuevamente escribimos el promedio es igual a la suma de todos los datos. En este caso pues voy a sumar de una vez 3, 4, 5 y 0 da 5, 7, 9, 10, 13. 13, obviamente más 0 pues daría 13. Y eso lo dividimos entre el número de datos, o sea, un dato, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Miren que yo estoy contando todos los datos, no importa que sean 0 o 1 o 2. Y ese resultado me da 1,4. Y ese sería el promedio de hermanos. Obviamente, yo no puedo decir el promedio de hermanos es 1.4. Entonces, por ejemplo, aquí yo diría el promedio de hermanos es un hermano. ¿Por qué? Pues porque nadie va a poder tener 1,4 hermanos. Generalmente hay que revisar bien el resultado y tratar de ponerle lógica a esto. Seguimos ahora con la mediana. La mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando están agrupados. El símbolo que se le da en estadística a la mediana generalmente es la M y la E minúscula. Así se escribe mediana, siempre que lo veamos así, eso quiere decir mediana. En este caso hay dos formas de sacar la mediana. Una se utiliza cuando el número de datos es impar y la otra cuando el número de datos es par. En este caso hay dos formas diferentes de hallarla. Hay una forma de encontrar la mediana cuando el número de datos es impar y otra forma cuando el número de datos es par. Generalmente lo que debemos tener cuidado es que esta partecita, cuando los datos están ordenados. Voy a dar un ejemplo con personas. ¿Por qué se deben ordenar? Porque, por ejemplo, si a mí me dicen cuál es la persona mediana, la mediana no quiere decir la que está en el centro, sino la que ocupa o la que tiene, en este caso si estamos hablando de estaturas, es la que tiene una estatura en el medio. ¿Qué sería lo primero que yo debería hacer? Debería ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces voy a tratar de hacer los dibujos parecidos, pero en este caso sería primero el más pequeño, luego el que le sigue en estatura, luego creo que es este, luego el que tiene un poquito más grande y por último debería ir el más grande. Entonces ya al estar ordenados por estatura ya observamos que el mediano pues es el que está en el medio, pero después de estar ordenados.
porque como lo veíamos aquí, pues aquí también se puede ver que el mediano es este, pero sería un poquito más complicado de verlo. En cambio, cuando están ordenados los datos o las personas, digamos en este caso, pues es mucho más sencillo de verlo. Entonces, hablando de las edades, pues lo primero que habría que hacer sería ordenar los datos, porque deben estar ordenados. Entonces, primero el menor es el 14, luego seguiría el 15, luego otra vez 15, luego seguiría 16 y luego seguiría 17. Copiamos los datos ordenados y ya, como en este caso es un número de datos impar, porque aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 datos, simplemente lo único que hay que hacer es ordenar y escoger el del centro. Entonces aquí les escribo el resumen. Entonces, para encontrar la mediana cuando el número de datos es impar, lo que debemos hacer es ordenar y simplemente seleccionar el del centro. Pero ahora vamos a ver un ejemplo cuando el número de datos es par. Entonces vamos con otro ejemplo de edades, pero en este caso ya hay 6 datos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea, el número de datos es un número par. Aquí lo primero que debemos hacer, pues como siempre, ordenar 13, luego seguiría el 14 que está 2 veces, no importa que esté 2 veces, pues lo copiamos 2 veces, luego seguiría el 15 2 veces y por último el 16. Y una vez que estén ordenados, pues como lo observamos, a diferencia de cuando los datos eran impares, en este caso en el medio no hay un solo dato, en el medio hay 2 datos. No puedo escoger un dato que sea central, porque miren que aquí si escogiera el 14 a la izquierda habrían 2 y a la derecha 3, o si escogiera el 15 a la izquierda habrían 3 y a la derecha 2. Entonces en este caso hay 2 datos que están exactamente en el centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? A esos 2 datos se les saca el promedio, o sea, la media aritmética. Entonces, ya habiendo visto el promedio, pues lo que hacemos es eso. Entonces, el promedio sería sumar los datos y dividirlo en el número de datos. Como vamos a sumar solamente 2 datos, 14 más 15, y pues lo dividimos entre esos 2 datos. 14 y 15 da 29, dividido en 2, eso da 14,5. Y esta sería la mediana, cuando el número de datos es par. Entonces aquí les escribo el resumen, que como lo vimos, lo que se hace es, como siempre, primero ordenar y luego hallar el promedio de los 2 datos centrales. Cuando es impar es un dato en el centro y cuando es par son 2 datos en el centro. Y por último vamos con la moda, que la moda se simboliza con la M y la O minúscula, la M mayúscula y la O minúscula. ¿Y qué es la moda? Es el o los valores que más se repiten. Como para comprenderlo un poquito mejor, la moda, ¿por qué es el dato que más se repite? Nosotros vemos que, por ejemplo, uno dice, uy, ese pantalón está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque es el que más gente utiliza. O ese peinado está de moda. ¿Por qué? Porque es el que más personas están utilizando. Entonces, aquí lo vemos que la moda es el que más se repite o el que más se usa. Por ejemplo, nuevamente, pues si le preguntamos las edades a varias personas, entonces, o a nuestros amigos, digámoslo así, la moda pues es el que más se repite. La forma más fácil también sería ordenarla, aunque sin ordenar los datos también se puede ver, porque pues aquí se ve que el dato que más se repite es el 15, pero como les digo, ordenándolo se ve un poco más fácil. Además, pues cuando nosotros hacemos estadística con muchos datos, es mucho más fácil ordenar. Entonces, primero yo lo ordenaría. Hay un número 14, hay 1, 2 y 3 números 15. Hay un número 16 y hay un número 17. Entonces aquí se ve que el dato que más se repite es el número 15. Entonces ahí diríamos que la moda de las edades sería 15 años. Pero aquí ocurre algo curioso y es que la moda no siempre es un solo número, porque a veces puede repetirse o ser la moda 2 o 3 o 4 números. Voy a poner otro ejemplo. Igual va a ser con edades. En este caso pues ya ordené los datos. Aquí, como lo observamos, el 13 está 2 veces y el 15 también se repite 2 veces. El 14 está una sola vez, 16 una sola vez y 12 una sola vez. Entonces, en este caso, la moda serían 2. Uno que sería 13 años y otro que sería 15 años. Modas sí pueden haber varias. Cuando la moda son 2, o sea, cuando hay 2 modas, esa distribución se llama una distribución bimodal. Bi, pues porque significa 2, y modal, pues 2 modas. O cuando hay más de 2 modas se llama multimodal.
pues no les voy a hacer un ejemplo, pero en el caso de que, por ejemplo, aquí se repitiera el 16 otra vez, serían tres números que se repiten dos veces o que se repiten o que están dos veces y entonces ya sería una distribución multimodal. Como siempre, para finalizar, les voy a dejar un ejercicio para que ustedes practiquen. Ya saben que ustedes pueden pausar el video. Ustedes van a encontrar la media, la mediana y la moda de este conjunto de datos que corresponde al peso de 11 alumnos. Y las respuestas van a aparecer en 3, 2, 1. Aquí les corregí porque pues como se dieron cuenta no eran 11 alumnos sino 13. Primero para el promedio de una vez organicé como para explicarles lo de la mediana y la moda. Organicé primero el que pesaba menos y así sucesivamente ascendentemente hasta llegar al que pesaba más. Esta suma de todos los pesos me dio 607 y al dividirlo entre el número de personas que eran 13 me dio 46,6. La mediana, como los datos ya estaban organizados, pues es escoger el dato del medio, que era en este caso 47. ¿Por qué se sabe que es el del medio? Pues porque a la izquierda hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y a la derecha también hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y por último la moda, que en este caso es una distribución bimodal, porque hay dos modas, hay dos datos que se repiten dos veces. Otra cosita que les quería aclarar, pues no sé si lo vimos en el video, pero la moda simplemente es el dato que más se repite. No quiere decir que se repita una vez, o sea, que esté dos veces, sino puede estar 5 o 10 veces, pero es el dato que más se repite. Vamos a continuar con la actividad, ¿ok? Vamos de nuevo. Nos dice que encuestaron a 20 jóvenes con sus respectivas edades. Vamos a hacer nuestra respectiva tabla de frecuencias, donde en la primera columna vamos a tener las edades, que van desde 12, 14, 15 y 17 años. Ahora, ¿cuántos alumnos tienen 12 años? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Aquí faltan 8. 8 alumnos tienen 12 años. ¿Recuerdan? La F minúscula es nuestra frecuencia absoluta. Entonces, continuando, ¿cuántos alumnos tienen 14 años? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 alumnos tienen 14 años. Ahora, ¿cuántos alumnos tienen 15? Aquí hay 1, 2, 3 y 4. 4 alumnos tienen 15 años. Ahora, para finalizar, alumnos que tienen 17 años solamente son 3. ¿Cómo vamos a saber que nuestra columna de frecuencia absoluta está bien? Pues nos debe dar como resultado el número de encuestados o el número de datos, que en este caso son 20. Entonces, 8 más 5, 13. Más 4, 17. 17 más 3 tenemos 20. Entonces, nuestra columna de frecuencia absoluta está bien. ¿Qué proseguimos a hacer? Nuestra frecuencia absoluta acumulada. Si recuerdas bien, simplemente es ir acumulando las frecuencias ya obtenidas o ir sumándolas. ¿Ok? Entonces, en este cuadro de aquí, ¿qué número va a ir? La suma de 8 más 5, el cual nos va a dar 13. Ahora, ¿cuál es su siguiente valor? Pues sumamos 13 más 4, el cual nos tiene que dar como resultado 17. Proseguimos. 17 más 3 son 20. Bueno, ya una vez teniendo nuestra columna de la frecuencia absoluta acumulada,
proseguimos a la frecuencia relativa. Recuerda que es dividir la frecuencia absoluta, nuestra FI, entre N, o nuestro número de letras. Disculpa por las letras. Ahora, en este caso vamos a dividir 8 entre 20, el cual nos va a dar como resultado 0.4. Y así proseguimos. Vamos a dividir 5 entre 20, cuyo resultado será 0.25. Um, 25. Ahí está. Ahora 4 entre 20 nos va a dar 0.2. 0.2. Y para finalizar, 3 entre 20 vamos a tener como resultado 0.15. Ahora recuerda, para saber que nuestra columna de frecuencia relativa es correcta, debemos de sumar todo esto y como resultado debemos de obtener 1 o 0.99. En este caso debemos de llegar a 1. Entonces si sumamos 0.4 más 0.25, vamos a tener 0.65 más 0.2, el resultado será 0.85. Ahora, 0.85 más 0.15, vamos a tener como resultado 1 cerrado. Entonces, nuestra columna de frecuencia relativa está bien. Aquí ya es la frecuencia relativa acumulada. Es lo que acabamos de hacer. Perdón. Vamos a sumar 0.4 más 0.25, vamos a tener como resultado 0.075. Ahora, este 0.65 le vamos a sumar el 0.2, vamos a tener como resultado 0.85. Ahora, el 0.85 le vamos a sumar el 0.15, como resultado vamos a tener 1, ¿ok? Así es como estaríamos llenando nuestra tabla de frecuencias simple. Pero para contestar la pregunta que nos está dando, ¿qué porcentaje de total de encuestados tiene por lo menos 14 años? Recuerda que para sacar el porcentaje simplemente hay que multiplicar nuestra frecuencia relativa por 100. En este caso es 0.25. Lo multiplicamos por 100 y vamos a tener como resultado 25. 25%. Entonces, ¿qué porcentaje de total de encuestados tiene por lo menos 14 años? Aquellos que tienen 14 años es el 25%. ¿Ok? Sería nuestra respuesta.